Luego de la muerte del último apóstol de Jesús, la iglesia es encargada a la segunda generación, aquellos hombres que en algún momento fueron contemporáneos de los apóstoles o que incluso fueron discípulos suyos, tuvieron la tarea de pastorear la grey en momentos difíciles. Con la inclusión de los gentiles dentro de la comunidad y la conciencia de que el movimiento iniciado en Jerusalén tenía un alcance global, la iglesia se ha podido desmarcar de la religión judía. Ya no son una secta judía más, sino una religión propiamente dicha. Este pequeño video es la continuación de un estudio anterior en donde vimos el primer siglo de la iglesia. Ahora la iglesia se encuentra experimentando varios cambios importantes que van a contribuir a su desarrollo y consolidación como una institución religiosa distintiva. El movimiento vive un crecimiento sin precedentes, tanto en términos de números como de influencia geográfica. Surgen estructuras de liderazgo más definidas dentro de la iglesia. Los obispos, los presbíteros y los diáconos asumen roles más formales en la administración de las comunidades cristianas locales. Sin embargo, esto también ha traído consigo grandes desafíos que la iglesia deberá hacer frente y superar. Por un lado, están los enemigos internos, las herejías que competían por ser la verdadera fe revelada una vez a los apóstoles, y los cismas que amenazaban con romper la unidad del cuerpo de Cristo. Y por otro lado, las persecuciones religiosas por parte del Imperio Romano. Esta época de persecuciones y herejías también será tierra fértil para aquellos pensadores cristianos que defenderán el cristianismo de los errores doctrinales, los apologistas griegos, pues si Roma dio los mártires, Grecia nos dio los apologistas. Bienvenidos a Apologética para la Calle. Esta semana traemos el siglo II, el siglo de los apologistas. En el año 103 después de Cristo, Plinio el Joven es nombrado procónsul de Bitinia y el Ponto, en donde continuaría los procesos judiciales contra aquellos acusados del delito de ser cristianos. Lo curioso es que es el primer autor que describe la vida de los cristianos en el siglo II, en donde da cuenta de las persecuciones en contra de ellos y cómo procedía el Imperio Romano en consecuencia. En el año 106 después de Cristo, muere martirizado en Roma el Papa Evaristo. Fue él quien acuñó el término santa para referirse a la iglesia. Con el aumento de los cristianos, organizó la ciudad en parroquias, instituyó las primeras 7 diaconías, que confió a los sacerdotes más ancianos y que dieron origen al actual colegio cardenalicio. Luchó férreamente contra la herejía docetista. Esta doctrina sostenía que Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano, pero en realidad su naturaleza era puramente espiritual. El término docetismo proviene del griego dókesis, que significa apariencia o ilusión. Los docetas creían que Jesucristo era un ser divino que solo aparentaba ser humano y que su cuerpo físico era una ilusión. Según esta creencia, Cristo no habría nacido, ni habría sufrido, ni muerto realmente en la cruz, ya que todo esto era una ilusión. Esta perspectiva se basaba en la creencia de que la materia era inherentemente malvada o inferior, por lo que Dios, que era perfecto, no podía haberse unido verdaderamente a la materia. Año 107 después de Cristo, Alejandro I es nombrado obispo de Roma. Instituyó el uso del agua bendita a la que había que añadir sal para purificar las casas cristianas, e introdujo en la Eucaristía el panásimo y el vino mezclado con agua. Instituyó la expresión Kyprie quam pateretur, o sea, en el día antes de sufrir, frase que se utiliza en la Eucaristía católica para referirse a la institución de la Eucaristía por parte de Jesús en la Última Cena. Año 107 después de Cristo, muere martirizado Simón de Jerusalén, también llamado hijo de Cleofás. Ignacio de Antioquía, de quien se dice que fue discípulo directo del apóstol Pablo y del apóstol Juan, en el año 107 después de Cristo, oficiaba como obispo de Antioquía, es arrestado por el Imperio Romano y condenado a muerte, por lo que es conducido hasta la ciudad de Roma, donde será echado a las fieras. En el camino a su martirio escribe 7 cartas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia, Meandro, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna, además de una carta personal al obispo Policarpo de Esmirna, otro padre de la iglesia y también padre apostólico. En ella enfatiza la importancia de la sujeción al obispo, los sacramentos y la vida cristiana coherente con el Evangelio. También fue el primero en utilizar el calificativo católico para referirse a la iglesia de Cristo. Donde está el obispo, ahí la comunidad. Igual que allí donde está Cristo, está la iglesia católica.
Su obra tenía un impacto tan grande para el cristianismo que es considerado no solo un padre de la Iglesia, o sea, uno de los escritores cristianos reconocidos por su contribución significativa al desarrollo del pensamiento teológico, la doctrina, la liturgia y la práctica cristiana, sino también es considerado un padre apostólico, esto es, un escritor cristiano de los primeros 4 siglos que tuvieron una conexión directa con los apóstoles de Jesús. Como dijimos antes, muere devorado por las fieras en el circo romano. 116 después de Cristo, Policarpo, obispo de Esmirna, escribe la carta que lleva su nombre a la comunidad de Filipos. En ella, Policarpo ofrece exhortaciones y enseñanzas para fortalecer la fe y la comunidad de los filipenses. También aborda cuestiones doctrinales y éticas y enfatiza la importancia de la fe en Cristo y la necesidad de vivir una vida santa. 116 después de Cristo, muere martirizado en Roma el Papa Alejandro I. Ese mismo año es elegido Papa Sixto I, quien durante su pontificado estableció algunos ritos específicos para la Eucaristía. 117 después de Cristo, asume como emperador romano Adriano. Si con Trajano no era lícito el cristianismo, Adriano lo condenó abiertamente, iniciando así otra persecución contra los seguidores de Jesús. 124 después de Cristo, Arístides escribe su Apología, uno de los primeros escritos compuestos con la intención exclusiva de defender el cristianismo. Escrito en forma de una carta dirigida al emperador Adriano, presenta argumentos a favor del cristianismo y defiende la fe cristiana contra las acusaciones y malentendidos comunes. En su Apología, Arístides describe la vida y las prácticas de los cristianos, así como sus creencias fundamentales y argumenta a favor de la superioridad moral y espiritual del cristianismo sobre las religiones y filosofías paganas de la época. 125 después de Cristo, muere martirizado en Roma Sixto I. Ese mismo año es elegido Papa Telésforo, quien instituyó la misa de medianoche de la Navidad, o sea, la misa del gallo, y compuso el Gloria in excelsis Deo. 125 después de Cristo, se escribe la Apología de Quadrato, de la cual hoy solo se conserva un fragmento en donde se refuta la atribución a la magia de los milagros de Jesús. Además argumenta a favor de la validez del cristianismo y de la vida y de la enseñanza de Jesucristo. También presenta prueba de la realidad de los milagros realizados por Jesús y de su resurrección. Además, Quadrato aborda las cuestiones de la moralidad y la justicia, defendiendo la integridad y la conducta de los cristianos frente a la persecución y a las calumnias. 130 después de Cristo, Papías escribe Exposición de los Dichos del Señor, también conocida como Exposición de los Oráculos del Señor, la cual consistía en una colección de tradiciones orales sobre la enseñanza de Jesús y se cree que contenía información valiosa sobre los evangelios y los relatos de la vida de Jesús que no se encuentran en los evangelios canónicos. 136 después de Cristo, muere el Papa Telésforo. Algunas tradiciones afirman que fue ejecutado en Roma, mientras otras sugieren que fue enviado al exilio o murió como resultado de las persecuciones. 137 después de Cristo, es ordenado obispo de Roma Higinio. Él instituyó el orden clerical menor, esto es acólitos, exorcistas, lectores, porteros u ostarios. Creó la figura de los padrinos bautismales y ordenó la consagración previa de un templo antes de ser levantado. 138 después de Cristo, luego de la muerte de Adriano, sube al poder como emperador Antonio Pío, durante el cual se vivió una época de relativa paz hacia los cristianos. No obstante, aún se mantenían vigentes las persecuciones y acusaciones hacia ellos. 140 después de Cristo, muere, se cree mártir, Papías de Hierápolis. Papías fue obispo de la comunidad de Hierápolis, una ciudad del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Se le atribuye haber sido discípulo de Juan el Evangelista y haber sido contemporáneo de otros varios líderes cristianos prominentes de la época. 140 después de Cristo, aparece la herejía valentiniana. Ellos creían en la existencia de dos principios opuestos, el bien y el mal, que influían en el universo material. Esta dualidad se extendía a la naturaleza divina, donde se postulaba una distinción entre un Dios supremo y un demiurgo inferior, o sea, ellos creían en un Padre todopoderoso y en una deidad inferior, por lo que para los valentinianos Jesús habría sido un hombre ordinario sobre el cual descendió un Cristo divino al momento del bautismo y este salió antes de la crucifixión. Esta doctrina fue condenada por la Iglesia. En el 142 después de Cristo, aunque no está del todo claro, muere martirizado en Roma el Papa Higinio. Elegido en su lugar el Papa Pío I, el hermano de Hermas, quien habría sido mencionado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 14, y sería el mismo Hermas que habría escrito El Pastor de Hermas. Pío I instituyó el domingo de Pascua en el domingo siguiente al primer plenilunio de primavera,
decretó que los judíos convertidos al cristianismo podían ser admitidos y bautizados en la iglesia el día de Pascua de Resurrección, y durante su pontificado tuvo que hacer frente a las herejías de Marción y Valentín, a quienes excomulgó. En el año 144 después de Cristo surge la herejía marcionista, siendo su fundador Marción de Sinope, un teólogo y líder religioso. Marción era hijo de un obispo cristiano y desarrolló una fuerte interpretación dualista del cristianismo, en la que afirmaba que el Dios del Antiguo Testamento era un ser malvado y vengativo, mientras que Jesucristo revelaba un Dios de amor y misericordia. Marción rechazaba el Antiguo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento, aceptando solo ciertas epístolas de Pablo y una versión editada del Evangelio de Lucas. Curiosamente, este sería el primer, entre comillas, canon cristiano registrado en la historia. 150 después de Cristo, se escribe el Pastor de Hermas. Escrito hoy considerado apócrifo, fue considerado dentro del canon entre los siglos II y III. Se dice que este Hermas fue hermano del Papa Pío I. 150 después de Cristo. Las traducciones al latín, o sea, la Vetus latina de los escritos griegos de la Escritura, circulan entre las comunidades cristianas de habla no griega. 155 después de Cristo. Justino Mártir escribe su primera apología, ya que para esa época el cristianismo aún era ilegal. Esta apología busca exponer la doctrina cristiana para demostrar que los cristianos no cometían crímenes cuando practicaban su religión. En ella encontramos una de las más elocuentes descripciones del culto cristiano. En el día que se llama del Sol, se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades y en los campos, y allí se leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace una exhortación e invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente, nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces, y estas terminadas, como ya dijimos, se ofrece pan, vino y agua. Y el presidente, según sus fuerzas, hace igualmente subir a Dios sus preces y acciones de gracias, y todo el pueblo exclama diciendo amén. Ahora viene la distribución y participación, que se hace a cada uno de los alimentos consagrados por acción de gracias, y su envío por medio de los diáconos a los ausentes. Si eres católico, estoy seguro de que te sorprenderá la forma en la que este escrito del año 155 después de Cristo describe con una asombrosa exactitud lo mismo que hacemos cada domingo en la misa. 155 después de Cristo. Muere, se cree decapitado, el Papa Pío I. Ese mismo año asume como Papa Aniceto. Prohibió el uso del cabello largo entre los clérigos y fijó la Pascua de Resurrección una semana después de la que celebraban los judíos. Alrededor del año 156 después de Cristo surge la herejía montanista. Fue fundada por Montano, un profeta de Frigia en la región de Anatolia, en la actual Turquía, junto con sus seguidoras Priscila y Maximila. El montanismo enseñaba que Montano y sus seguidores eran portavoces del Espíritu Santo, que revelaba nuevas revelaciones y advertencias para la Iglesia. Creían que el montanismo representaba una forma superior de vida cristiana y exhortaban a la renuncia del mundo y a la práctica de una estricta disciplina ascética en preparación para el retorno de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. El montanismo fue considerado como una herejía por la Iglesia, ya que desafiaba la autoridad establecida y generaba divisiones dentro de la comunidad cristiana. 158 después de Cristo. Se escribe la carta de Diogneto. Esta carta, en forma de un diálogo o discurso dirigido a un tal Diogneto, un pagano interesado en el cristianismo y su enseñanza, a través de la carta, el autor ofrece una presentación elocuente y persuasiva de la fe cristiana, explicando sus creencias, prácticas y valores morales, y defendiéndolos contra las críticas y malentendidos comunes. La carta de Diogneto se centra en aspectos clave del cristianismo primitivo, como la creencia en un Dios único y verdadero, la encarnación de Jesucristo, la moralidad cristiana y la relación entre los cristianos y el mundo que los rodea. Además destaca la singularidad del cristianismo en contraste con otras religiones y filosofías de la época. 160 después de Cristo. Valentín, líder de este movimiento valentiniano, escribe el Evangelio de la Verdad, escrito que presenta una relectura de carácter gnóstico de la vida de Jesús. Fue condenado como herético por la Iglesia. 160 después de Cristo. Justino Mártir escribe el Diálogo con Trifón, también conocido como Diálogo con Trifón el judío. Trifón era un judío con el que Justino se encontró en Éfeso, y el diálogo se desarrolla como una conversación entre ellos sobre la relación entre el cristianismo y el judaísmo, así como sobre la naturaleza y el papel de Jesucristo. En el diálogo, Justino argumenta que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento
y presenta evidencia bíblica y racional para defender la fe cristiana ante Trifón. Además aborda temas como la ley mosaica, la circuncisión y la relación entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. 161 después de Cristo. Marco Aurelio asume como emperador. Aunque es conocido por su filosofía estoica y su reinado durante un tiempo de gran expansión territorial, también se sabe que hubo momentos en los que los cristianos enfrentaron persecución bajo su gobierno, por lo que hubo periodos de persecución y hostigamiento hacia los cristianos en el Imperio Romano. En el 166 después de Cristo muere martirizado el Papa Aniceto. Lo sucede en la silla de Pedro el Papa Sotero. Instituyó que solamente un matrimonio era válido si era hecho por un sacerdote. Prohibió a las religiosas tocar los ornamentos eucarísticos. En el 167 después de Cristo, el martirio de Policarpo de Esmirna, uno de los padres apostólicos, en una persecución en la ciudad de Esmirna. Se cuenta que este obispo fue discípulo del apóstol Juan, se negó a participar en el culto del emperador romano y fue arrestado. A pesar de las oportunidades para renunciar a su fe y salvar su vida, Policarpo se mantuvo firme y se negó a renunciar a Cristo. Fue quemado en la hoguera y apuñalado cuando la llama no lo consumió. Las cartas de Policarpo, especialmente su epístola a los filipenses, son valiosos testimonios de la vida cristiana y las creencias de la iglesia primitiva. Su martirio y su testimonio de fe han sido venerados por los cristianos a lo largo de los siglos y es conocido como santo por la iglesia católica, la iglesia ortodoxa y otras denominaciones cristianas también. 168 después de Cristo. Muere Justino mártir. Fue ejecutado junto con algunos de sus seguidores en Roma por orden de las autoridades romanas debido a su negativa a participar en los rituales y cultos religiosos paganos del Imperio Romano. Su defensa de la fe cristiana y su escrito apologético hicieron de él un objetivo para las autoridades que veían al cristianismo como una amenaza para el orden social y el religioso establecido. 170 después de Cristo. Se redacta el Canon Muratoriano, del cual se conserva solo un fragmento. Contiene una lista de los libros del Nuevo Testamento aceptados por la iglesia primitiva. Aunque el fragmento está dañado y algunas partes son difíciles de interpretar, enumera varios libros del Nuevo Testamento que son considerados canónicos, incluyendo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, algunas epístolas de Pablo y otros escritos. 174 después de Cristo. Martirio del Papa Sotero. Lo sucede en la sede episcopal el Papa Eleuterio. Su nombre indica que era un liberto romano, o sea, un esclavo que había sido liberado de su condición de esclavitud. Trabajó para el Papa Aniceto, abolió algunas costumbres judías sobre la comida y sobrellevó la persecución de los Antonídos, unos emperadores romanos. 177 después de Cristo. Martirio de los mártires de Lyon y viene en la Galia, la actual Francia, durante la persecución de Marco Aurelio. Los cristianos fueron acusados falsamente de crímenes como el incesto y el canibalismo debido a malos entendidos y prejuicios hacia sus prácticas religiosas que incluían la celebración de la Eucaristía y la fraternidad entre sus miembros. El relato más detallado de la persecución de los mártires de Lyon nos llega a través de una carta escrita por los cristianos de Lyon a sus hermanos de Asia Menor, conocida como la Carta de los Mártires de Lyon. En ella se describe el sufrimiento y el heroísmo de los mártires, así como su firmeza en la fe cristiana y en medio de la persecución. Los mártires de Lyon incluyeron a personas de diferentes orígenes y estatus sociales, desde esclavos hasta prominentes líderes cristianos como el obispo de Lyon, Ireneo, quien más tarde se convertiría en uno de los padres de la iglesia. Muchos de ellos fueron sometidos a torturas brutales, pero se negaron a renunciar a su fe, prefiriendo enfrentar la muerte antes de abandonar sus creencias en Cristo. 180 después de Cristo. Clemente de Alejandría escribe sus obras teológicas contribuyendo al desarrollo del pensamiento cristiano. 180 después de Cristo. Ireneo de Lyon escribe su tratado contra la herejía, siendo una respuesta a la enseñanza de los grupos considerados heréticos por la iglesia primitiva, en particular las sectas gnósticas que estaban ganando popularidad en ese momento. Ireneo argumentaba en contra de esta doctrina gnóstica y defendía la ortodoxia cristiana basada en la tradición apostólica y en la sucesión apostólica a través de los obispos. En particular, da un listado de los obispos de Roma, misma lista que hoy la Iglesia Católica usa como prueba de la legítima sucesión del Papa como sucesor del apóstol Pedro. 180 después de Cristo. Orígenes de Alejandría comienza su trabajo teológico y exegético, que tendría una influencia duradera en el cristianismo. Auge de la escuela de Alejandría, la que fue conocida por su enfoque sincretista que combinaba elementos de la filosofía griega con la teología cristiana.
Entre los eruditos más destacados asociados con esta escuela se encuentran Clemente de Alejandría y Orígenes, quienes jugaron un papel fundamental en la interpretación y la defensa del cristianismo desde una perspectiva intelectual. 189 después de Cristo, muere el Papa Eleuterio, según se cree, martirizado en Roma. El elegido como su sucesor es Víctor I, quien tuvo que lidiar con varios herejes, entre ellos los adopcionistas. El adopcionismo, a grandes rasgos, plantea una distinción entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Según esta doctrina, Jesús no era divino por naturaleza desde el principio, sino que fue elevado a la posición de Hijo de Dios debido a su obediencia perfecta a la voluntad de Dios y su relación íntima con Él. Instituyó los sínodos al sentar sus bases. El sínodo es una asamblea o reunión de obispos u otros líderes eclesiásticos de una iglesia particular o de varias iglesias para discutir y resolver cuestiones doctrinales, disciplinarias o administrativas relacionadas con la fe y la vida de la comunidad cristiana. Durante su pontificado también se llevó a cabo la controversia cuartodecimal, conflicto que surgió en la iglesia primitiva en relación con la fecha en la que se debía celebrar la Pascua cristiana. Esta controversia se centró principalmente en la diferencia entre las prácticas de las iglesias de Asia Menor y las de Roma. En la iglesia primitiva, algunas comunidades cristianas celebraban la Pascua en la fecha del 14 de Nisan, según el calendario judío, que podía variar en relación con el calendario solar. Estas comunidades seguían la tradición judía de observar la Pascua, en la que se conmemora la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto. Por otro lado, en Roma y otras partes del Imperio Romano, la Pascua se celebraba en el domingo siguiente al 14 de Nisan, independientemente del día de la semana que cayera esa fecha. Esta práctica estaba basada en una interpretación diferente de las escrituras y en una influencia más marcada del pensamiento cristiano gentil, alejándose de las raíces judías. La discrepancia en la fecha de la Pascua dio lugar a tensiones y desacuerdos dentro de la iglesia primitiva. El tema fue discutido en varios concilios y asambleas eclesiásticas, incluido el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Finalmente, el concilio de Nicea decidió que la Pascua se celebraría en el domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera, una fórmula que pretendía unificar las diferentes prácticas en toda la iglesia. En el año 197 después de Cristo, Tertuliano de Cartago se convierte al cristianismo. 199 después de Cristo, martirio del Papa Víctor I. Lo sucede el Papa Seferino, quien nombró a Calixto, quien sería su sucesor, como su secretario, siendo dependiente totalmente de él. Instituyó el cáliz de vidrio y lidió con la persecución de los severos, emperadores romanos que gobernaron durante algo más de 4 décadas desde finales del siglo II hasta comienzos del siglo II o tercio del siglo III. Hemos revisado los acontecimientos más importantes ocurridos en la iglesia del segundo siglo. Vimos cómo la iglesia toma forma y va adquiriendo una identidad propia. Emergen estructuras eclesiásticas más definidas. La figura del obispo adquirió mayor prominencia como líder local de la comunidad cristiana y se establecieron estructuras de liderazgo más formales, como los presbíteros y los diáconos. En este siglo se comenzaron a establecer listas de escritos considerados sagrados y autoritativos dentro de la comunidad cristiana. Si bien el canon del Nuevo Testamento aún no está totalmente definido, se comenzaron a reconocer y utilizar muchos de los libros que finalmente serían incluidos en el canon. También pudimos ver cómo tuvo que hacer frente a varios enemigos, tanto internos como la herejía y los cismas, como externos, las persecuciones, el surgimiento de los apologistas griegos, que tuvieron o que desarrollaron una fuerte defensa del cristianismo, y la entrega heroica de los mártires que estuvieron dispuestos al sacrificio máximo por amor al resucitado. Espero que te haya gustado este video y de ser así te pido que puedas darle un me gusta, una compartida y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete ya que es gratis y eso ayuda tremendamente a que este canal pueda crecer y ser visto por más personas que les pueda hacer de bendición este contenido. Dato mata relato, que no te la cuente. Apologética para la calle.